Como es sabido por muchos, la mascota de Nintendo, Mario Bros, no solo ha incursionado en el género de las plataformas, sino que lo hemos podido ver en juegos de distintas temáticas. Por mencionar algunos, tenemos el Mario Kart, perteneciente a la conducción, Super Smash Bros, que es de peleas, Mario Party, referente a minijuegos, o incluso Mario Strikers, relacionado con el fútbol, entre muchos otros. Una de las vertientes más divertidas y adictivas es la subsaga Dr. Mario, perteneciente al género de puzzles, salido en prácticamente todas las consolas de Nintendo, tanto caseras como portátiles. Por lógica, solo los usuarios poseedores de una máquina de la gran N tenían la posibilidad de disfrutar de estos juegos, por ser una franquicia de la compañía, por lo que los poseedores de consolas Sega u otras marcas se tenían que quedar con las ganas de gozar de estos títulos, hasta ahora, porque un aficionado quiso que pudiéramos recrearnos con algo que es una réplica del Dr. Mario, pero con otra protagonista. ¿Quieres saber de qué estoy hablando? Pues entonces, sin más preámbulo, comenzamos. My Nurse, o Enfermera Mai en español, es un juego para múltiples consolas, que tiene un planteamiento exacto al Dr. Mario, pero con una enfermera como protagonista. El mismo fue creado por Lunoka el pasado año 2024, utilizando para ello GBDK 2020, un kit de desarrollo de títulos multiplataforma, es decir, que te permite hacer un videojuego en varias consolas al mismo tiempo. La mecánica del juego es la misma que la del Dr. Mario. Tenemos que deshacernos de los virus mediante las cápsulas que van cayendo de la parte superior de la pantalla. Tenemos que formar líneas, ya sea horizontales o verticales, de 4 elementos o más que sean del mismo color del virus para eliminarlo. Los gráficos recuerdan y mucho a la subsaga del fontanero, sobre todo a sus entregas de NES, Game Boy y Super Nintendo, aunque son lo suficientemente diferentes para que tengan su propio encanto. Son bastante pintorescos y coloridos. El título está disponible para 4 consolas: Sega Master System, Game Gear, TurboGrafx 16 o PC Engine y por último la Game Boy. Todas se parecen bastante entre sí, aunque la de Master System se ve algo oscura, con excepción lógicamente de la versión de Game Boy, que al ser monocromática, los virus y las cápsulas son de 3 colores: blanco, negro y gris. Sorprende también la conversión de Game Gear, que aprovecha bien la pantalla sin necesidad de recortar imagen, como suele suceder cuando se pasan títulos de Master System a esta portátil. Se destaca la imagen de Mai en la parte superior derecha, que gesticula según las diferentes acciones que hagamos, como al eliminar un virus o si perdemos. En términos de sonido, la que se escucha mejor es la de TurboGrafx 16. Aunque no se quedan atrás las versiones de Master System y Game Gear, que suenan iguales estas dos. La de Game Boy tampoco está tan mal. Al contrario que Dr. Mario, no hay opción de escoger melodía. Esta irá cambiando a medida que pasemos los niveles. El control solo consiste en usar la cruceta para mover las cápsulas y un botón para girarlas. Se hacen falta otro botón para rotarlas en sentido contrario. Un aspecto muy peculiar es que no podremos pausar el juego ni en Game Boy ni en Game Gear, solo en Master System y TurboGrafx. Al iniciar el juego podemos escoger el nivel en el cual empezar, la velocidad entre lenta, normal y rápida, y si queremos escuchar la música o no. Al acabar con todos los virus, se nos obsequia una imagen de felicitaciones y que intentemos el próximo nivel. Se echa en falta un modo para 2 jugadores que sí posee Dr. Mario,
que le hubiera sumado mucho a este título. Para terminar, mencionar que el creador piensa llevarlo a más plataformas, como Genesis, Super Nintendo, Game Boy Advance y Saturn. En fin, un juego sencillo pero muy divertido y adictivo. En conclusión, nos encontramos ante un título que, vamos a estar claro, es un calco del Dr. Mario, pero con la enfermera Mai como protagonista. Aunque tiene algunos detalles que lo hacen inferior al spin-off del fontanero, es un excelente juego que llena el vacío de no tener una entrega del Dr. Mario en estas consolas, y que te puede brindar horas y horas de diversión. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Minus? ¿Una alternativa muy buena al Dr. Mario? ¿Te hubiera gustado que hubiera salido en la época? Déjamelo saber en los comentarios. Y un saludo para RetroGamer65 GT y para José de Jesús Salazar 2204, que me pidieron que los mencionara en este video. Recuerda que puedes contribuir al mejoramiento del canal mediante brindarme un coffee o a través de PayPal. Los enlaces están en la descripción. Perdóneme, pero ¿podrían ayudar a un compatriota americano que ha caído en desgracia? Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.